Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de IE Podcast. Esta vez vamos a pausar un ratito Apocalipsis porque tenemos que hablar de los padres. Ojalá que terminemos Apocalipsis antes que el Señor venga. Sí vamos a terminar, pero así como dimos tiempo para las madres, hoy queremos hablar a los papás. Sí veo que ya empezó una guerra, bueno, no empezó, sino que ya estalló la guerra. Estalló la guerra en Israel Israel. contra Irán. Vamos a ver qué pasa. Eso, sabe que venía conversando un poco con Alfonsina, mi hija, que me decía que todo lo que está pasando, como que el apocalipsis. Pero ella se refería a cosas que pasaban, por ejemplo, lo que pasó en Los Ángeles, estos incendios, estos desastres naturales. Y yo le decía a Alfonsina, cuando pase algo allá en Israel, Tienen que pasar cosas todavía, ¿no? uh-huh. Pero lo que sí le puedo asegurar es que cada vez estamos más cerca. Esa era la pregunta que me hacía Alfonsina, ¿sabes? ¿Qué cosa? Que si yo creo que estamos cerca de que el Señor regrese. Bueno, como le dije, yo pienso que todavía tienen que suceder algunas cosas, pero ya todo está avanzando, ¿no? Todo va hacia allá. Y aceleradamente. Ok. Pero vamos a hablar del papá y ahora metimos volvemos al papá nomás. El papá. Ya, sí, o si no, Vísteme nos vamos de despacio que voy de largo. apuro. Yo ya le iba a decir ese pero si le doy el pero, nos vamos de largo con Sí, es que Apocalipsis. estamos en una temporada especial, Día del Padre, y queremos explorar qué significa ser un hombre de valor en el hogar. Un hombre de valor. Sí. Y para esta conversación, obviamente, Pastor David, con su experiencia, mi amigo David, padre también, que le agradecemos siempre por estar aquí, vamos a compartir acerca de esto, de este tema, pero no vamos a empezar como siempre, Pastor. Esta vez vamos a ir a ver un video. Bueno, Un video está que chévere. nosotros vamos aquí a ver en esta pantallita, pero que los que nos están siguiendo, los que nos ven por YouTube, le vamos a enseñar qué video se trata, de qué video se trata. Y dice el título del video, La inspiradora historia de Dick Hoyt y Rick Hoyt, padre e hijo. Usted me recomendó este video. Sí, alguna vez lo vi, me impactó y es lindo. Dura 5 minutos. 5 minutos. Vamos a ver de qué se trata este video. ¿Quién vemos ahí? Ese es el padre, ¿no? ¿Qué es lo diferente? Bueno, que el están hijo haciendo? es un chico especial, ¿no? Como vemos, es una persona que carece de movimientos. Su mente parece que funciona, pero el resto del cuerpo no, ¿verdad? Uh-huh. Y el amor del papá hacia este chico, según vi la historia, ellos habían corrido varias maratones. Uh-huh. Y el chico le dice al papá si podemos correr un Ironman. Chus. Y el papá le dice, claro. Y ahí están. Claro. Yo creo que no podría hacerlo ni solo. Sí. Él llevaba a su hijo siempre. Él llevó a su hijo siempre. La historia, el amor de un padre hacia su hijo, ¿no? Lo que, el sacrificio, hasta dónde un padre está dispuesto a hacer para que su hijo sea feliz. Uh-huh. Creo que los que tenemos hijos entendemos eso y hacemos todo para que nuestros hijos sean felices, ¿no? Pero a pesar de que el video es lindo, es inspirador, es emocionante, uh-huh. es un buen esfuerzo humano, Uh-huh. y es, como le dije, inspirador, motivador, nos da ejemplo. Yo creo que aún hay algo más importante que podríamos hacer por nuestros hijos, que es lo que queremos desarrollar. Perfecto. Entonces paramos aquí. Perfecto, quedó aquí el video. Hemos terminado con la reflexión acerca de este video. Y sabe que yo también vi que, bueno, un día al hijo se le ocurrió decir, no, papá, yo quiero correr. Pero obviamente no podía, porque Claro, su mente funcionaba bien, pero su cuerpo no. Y este hombre no era un atleta. Se preparó. o sea, empezó a entrenar solo para correr. Empezó a entrenar solo. Pero como usted dice, ¿qué más le podemos dar a nuestros hijos? Sí. Aparte de ese acompañamiento que es algo lindo. Claro, cuánto tiempo pasaron juntos. Imagínense cómo se habrá sentido querido ese chico, ¿no? Por su padre y ver el esfuerzo del padre. Y, o sea, es uno de los videos que me ha impactado mucho a mí en mi vida, ¿no? Por Uh-huh. todo lo que el sacrificio del padre. Los que alguna vez hemos practicado un deporte,
Sabemos todo el esfuerzo que eso ocasiona. Y él lo hizo. Ujú. Y él lo hizo y fue noticia a nivel mundial. Y veía un dato, pastor. eh, Dicen que la generación de los millennials pasa 3 veces más tiempo con sus Su hijos, generación. ajá, que con la generación de sus ¿Yo qué padres. generación soy? Bueno, no No importa, sé, démosla ahí nomás. ya vamos a averiguarle. ¿Pasan más que? 3 veces más tiempo con sus hijos Que los... que la generación anterior, es decir, sus padres. Ah, no le creo. Sí. Que con juegos de video, que... Realmente dice que se debe a cómo ha evolucionado el trabajo, porque hoy en día hay la opción Claro, de hacer mucha trabajo en la trabajo en casa, casa. teletrabajo. Ahora, pero una cosa es tener tiempo y otra cosa es estar en casa. Exacto, o sea, yo le quería preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar? O sea, porque la situación eso es bueno, o sea, que un padre pase con su hijo, excelente, que tenga más tiempo para estar con ellos, excelente. Pero ¿cómo podríamos aprovechar? Claro, hay algo que se le llama tiempo de calidad. Mm, Porque, por ejemplo, usted puede estar con su esposa en la noche en su casa, los dos acostados mirando televisión, pero eso no quiere decir que están pasando tiempo de calidad. ujú. Eso simplemente quiere decir que los dos están en casa mirando una película, pero no están conversando, no están No hablando saben nada sobre del ello. uno del otro. Exacto, entonces no es lo mismo, ¿no? Es lindo. A mí me encanta ir a mi casa, estar con mi esposa, mirar una buena película, eso es lindísimo. Pero más importante es la conversación. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? No vamos a decir, nunca prendemos el televisor, nos pasamos conversando, imagínense. Claro. Es decir, no puedo aparentar ser un buen padre, No, no, no hay solamente con pasar tiempo, exactamente, porque usted puede estar con su hija todo el día, pero no hablar con ella. Entonces, lo mismo que nada. es lo mismo que nada. Entonces, ¿le parece si vamos al fundamento Sí, bíblico? vamos a la Biblia a ver qué nos dice la ¿Qué Biblia. nos dice la Biblia? Tenemos preparado 2 pasajes. Sí, sí, sí. Hay un proverbio, déjeme mirar el proverbio, pero Ujú. no sé si es el que yo leí. Sí, Proverbio es 21:2. A21:2, no, ese es otro. 21:2, sí. A Vamos ver, al vamos a leer. 21:2. Dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, Ujú, pero Jehová pesa los corazones. mm, Entonces, un poco hablando de lo que usted me decía, hay padres que ahora pasan más tiempo con sus hijos y eso les hace pensar que están haciendo un trabajo excelente, porque estoy en casa, estoy con mis hijos, pero hablábamos del tiempo de calidad. mm. Entonces, aquí lo que hay que descubrir qué es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Porque según este verso, me dice, todo camino del hombre es recto En su propia opinión. en su propia opinión. Todo hombre hace lo que le parece correcto. Hay personas que van y salen a trabajar y trabajan muy fuerte para llevar lo necesario y más de lo necesario a su casa. Entonces trabajan mucho y prácticamente no ven a sus hijos. Gente de mi generación, ya me les pegué el micrófono. Sí, Gente de mi generación. Eh, entonces, aparentemente estoy haciendo cosas buenas. El hombre dice, pero si me estoy matando trabajar en el trabajo para darles lo que necesitan. Pero eso no quiere decir que estoy haciendo lo que es correcto. claro, Hay otros esa es la como diferencia. ahora, no, si yo paso mucho tiempo en mi casa porque trabajo en casa, entonces estoy con mi familia. Hay gente que se va de vacaciones, ¿no? Y llevan la computadora, el celular y están trabajando en las vacaciones. Están acostados en una playa, pero con la computadora. Sí, Entonces, eh, en mi propia opinión, todo lo que hago está bien. Estoy con mi familia, pero lo que debemos descubrir es lo que dice Dios al respecto, porque dice el proverbio que es Dios el que pesa los corazones. ujú. Entonces yo no debo dejar llevar por mi criterio, sino que debo ir a la escritura a ver qué me dice ¿Qué dice Dios Dios? de lo que debo hacer para ser un buen padre. Claro, o sea, el desafío del hombre es encontrar esa identidad en la palabra. Dios nos crea con un propósito, yo, ¿no? No solamente nos hacen hacer para, bueno, ahora sobrevive y mira qué haces con tu vida. Dios nos crea con un propósito. Y nos crea primero para depender de Él, que lo conozcamos. Y Él quiere que nosotros hagamos algo. Y cuando nosotros descubrimos qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo empezamos a hacer, somos felices. Ujú, Pero
Si yo estoy por mi propia cuenta, a mi criterio, siguiendo mi propio camino, y Dios está viendo lo que yo hago, entonces estoy en problemas. Claro. Porque para ser feliz, la única forma de ser feliz es cuando obedezco a Dios Y cumplo mi propósito. y cumplo el propósito que Dios me da. O si no, ¿qué busca el hombre normal? Dinero, Dinero, poder, bienestar. fama. Eso es lo que todos buscan porque creen que eso los va a hacer felices. Y a cualquier costo, eso es lo más terrible, ¿no? Cada vez el hombre se va endureciendo más el corazón y pueden llegar tan bajo, que pueden llegar al crimen, todo por la ansiedad de tener dinero para, entre comillas, ser felices. A la corrupción. Poder, fama, y eso no nos lleva a la felicidad. Por lo menos la Biblia, Dios que nos creó y que nos ha dado forma y propósito, dice que ese no es el camino, pero eso es lo que todo hombre busca. Y para el hombre, normal, eso está bien, es lo que me dice el proverbio. Así Para es. el hombre, En su todos los propia opinión. caminos son rectos en su propia opinión. Entonces, respetamos lo que la gente diga, pero lo que nosotros creemos es lo que Dios nos dice. Sí, porque al final dice Jehová es el que pesa los corazones, Jehová pesa los corazones. independientemente ¿Y quién es más sabio, de lo que yo Dios o crea. nosotros? Dios. Bueno, entonces yo prefiero hacerle caso a Dios que al hombre más sabio del mundo, porque Dios sabe muchísimo más. Así Y es. usted me hablaba de un salmo Un- hermoso. sí, un salmo. Vamos al salmo. ¿O tenía otra cita? Había otra cita. ¿Cuál? Ahí mismo en Proverbios, capítulo Ah, 20, versículos ya. 6 y 7. Bueno, habla prácticamente lo mismo, Ajá. ¿no? Muchos Hágale. hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, aquí hay un desafío. ¿Quién lo hallará? Dice exactamente lo mismo que el Proverbio 22.2, 21.2, perdón, pero de otra forma. Y lanza un desafío al final, ¿no? Porque dice, muchos hombres son sabios en su propia Muchos proclaman cada uno su propia bondad. bondad, en su propia opinión, casi se Ah, me ya, cae lo lo lento, anterior. ¿no? Muchos hombres hacen bien las cosas según su propio criterio. Lo Así mismo que es. decía de que acá en el 21.2. Y ahí Dios de lanza, en el 21.2 dice, Dios pesa los corazones. En el 20 nos dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces aquí hay un desafío. ¿Qué es un hombre de verdad y qué es un intento de hombre o un propósito de hombre? Pseudo hombre. Pseudo. ¿A dónde debemos ir para ver quién es un hombre de verdad? La Al Biblia. creador del hombre, al creador, no al criterio del hombre, porque como hemos visto ya en esos dos pasajes, todo hombre es sabio según En su su propia propia opinión. opinión, es bueno según su propia opinión, y todo lo que hace está bien según su propia opinión. Pero ¿qué dice Dios del hombre? Ahí Eso es está lo el que vamos a desafío. ver. Ahora sí vamos al Salmo. Salmo Vaya al 100. Salmo. Salmo 128. A los padres siempre nos dan palo, pero no merecemos, ¿no? Eh, antes de leerlo, pastores, o sea, los padres siempre tienen una mala fama. ¿Así? Sí, Dígame, porque soy padre de 3 hijos. siempre el padre es el que se va, Ya. o sea, en O sea, la general, mamá queda. la mamá Eso es lo que que, quiere decir. Ya. sí, El padre es el que traiciona. el padre que traiciona, el padre es el que abusa, El padre es el malo de la película. sí, En muchos casos, yo conozco de la otra también, del sí, yo otro lado también, también. Pero sí, se puede pero decir nos ven todos, que de si todos hay lugares. estadísticas, la mayoría son los hombres los que fallan en la familia. Claro. Y podríamos decir que los que fallan son los que, como dice el proverbio, en su propia opinión no cambian, están viviendo su vida sesgados a lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Mire, una cosa es cuando no conozco la escritura y otra cosa es cuando ya conozco la escritura. Ujú. Ya usted me metió en esto, déjeme mirar el proverbio. Vaya, Proverbio 29:1. el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? Acá está el cuello, en la nuca. Ujú. ¿Y qué se pone ahí? Pensemos en un animal. ¿Qué se pone en El yugo, el yugo? ¿Y para qué es el yugo? para arar, Para guiar. para guiar Porque usted con el en el yugo no va a arado. arar. Con el yugo Claro. agarra al animal para dirigir al animal. Ujú.
Pero ¿qué pasa si un animal endurece su cerviz y el yugo no entra o no quiere obedecer al yugo? No lo puede guiar. No lo va a poder guiar, el animal va a hacer lo que quiera. ¿Y cuál es la consecuencia? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Todo le sale mal y ya no hay remedio. Porque se le ha explicado, se le ha dicho al hombre qué es lo que tiene que hacer. Pero si no quiere, le va a ir mal y ya no hay remedio. Entonces, vamos a ver lo que Dios O dice. sea, usted dice que guerra avisada. Sí, Dios nos está diciendo, a ver, Dios dijo, por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué sería lo contrario? Que si no lo amo, no me hagas Desobedecerme. caso. No me oiré. Entonces, si, si amamos a Dios, le obedecemos. Si me falta conocimiento, lo desobedezco. Pero cuando ya soy advertido, lea el libro de Hebreos, capítulo 10, verso, creo que es 28. Si no es el 28, es el 26. Hebreos 10:28. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés, Ya, el 26. porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ya, está ahí de lo que estamos hablando. ujú, Si, si si sabes, después de conocer la verdad sigo errando, ¿qué pasa? ya no queda más sacrificio por los Ya pecados, no queda más remedio. ¿Qué queda? 27. sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los Queda adversarios. problemas. Y mire cómo lo coloca, cómo lo Lo ilustra. expresa. Ajá. Juicio, fuego, adversarios. Entonces, si Dios me habla y yo no quiero obedecer, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una cosa es cuando no conozco, otra cosa es cuando conozco de Dios, pero la ignorancia no me justifica tampoco. Exacto. Entonces, Dios habló y está la Biblia. Y si no le quiero obedecer, voy a pagar las consecuencias. Ujú. Hay mucha gente que siempre dice, yo quisiera escuchar a Dios. Sí. Y muchos van a donde los que le dicen, Dios me dijo. Claro, quiere que Oiga, Dios le hable. tenemos la Biblia. Oiga, leer la Biblia en un año es un mérito. Entonces, si quiere hablar con Dios todos los días, lo puede hacer. Búsquelo en su palabra. Dios quiere hablar. Dios ya habló. Y por eso dice Juan que no tenemos excusa, porque habló. Si él no hubiera venido y no hubiera hablado, tendríamos excusa. Pero Dios vino y habló. Entonces Dios dice, ya no hay excusa para nadie. Esto es Pablo, en Romanos. Ok, Salmo 128, ahora sí. ¿Lo leemos todo o poco a No, poco? vamos Vamos masticando poco a poco. despacio. Ok. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda. Pare, porque son dos frases ahí. Bienaventurado, ¿quién? Todo aquel que teme Johnny, a ¿qué Jehová. significa bienaventurado? Doblemente bendecido, muy feliz. ¿Sabe cómo diríamos nosotros en la actualidad? Porque estamos hablando de Reina Valera 1960. El idioma va cambiando, ¿no? Ujú. Para verlo más fácil, una versión más moderna. Pero bienaventurado quiere decir, en la palabra original, extremadamente feliz. No hay más felicidad que la del bienaventurado. Correcto. Nosotros diríamos en esta época, ¿cómo? Los millennials. Felizote. Recontra feliz. Felizote, sí. Súper feliz. Estoy recontra feliz, ¿no? Ahí como que lo entendemos un poco mejor. Y más, o sea, estoy en el éxtasis de la felicidad. Bienaventurado, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová. Todo aquel, sí, sí, yo pensaba que decía el hombre, pero todo aquel que teme a Jehová. Entonces, en ese versículo, ¿dónde entra el dinero, la fama, el poder, el placer? No, Estaba, no aparece ahí. no, Entonces, el hombre en su propio camino y justificándose y pensando que está bien, busca la felicidad en el dinero, en el poder, en la fama, en el placer. Pero ahí no está la felicidad. La Biblia no lo menciona. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está la recontra felicidad? en temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Respetarlo, Respetarlo, obedecerlo, obedecerlo una más, adorarlo. Para mí, no sé, amarlo, amarlo. amarlo Sí. con toda la fuerza, dice el primer mandato, ¿no? Entonces, respetarlo, no tenerle miedo.
Claro. Debemos tener miedo de Dios cuando le ofendemos, cuando estamos en rebeldía y en su contra, ya. Pero como a cualquier padre, pero Él es nuestro Padre y nos entiende, nos ama, sabe lo que nos toca pasar y nos perdona cuando estamos arrepentidos, como cualquier padre que ama a un hijo, pero hay que respetarlo. ¿Usted respetaba a su papá? A Mi veces. papá con una mirada me dejaba quieto. Y mi papá era casi que un ángel. El que Ah, conoce a mi sí. papá sabe que él era una persona muy diferente, muy especial. Pero en ocasiones cuando uno ya está, entonces me quedaba viendo fijamente y yo ya sabía que no le gustaba lo que estaba haciendo, yo corregía, ¿no? Entonces hay que respetarlos, Ujú. hay que obedecerles, hay que amarlos. ¿Cuál es una buena forma de hacer sentir a una persona que usted la ama? Cuando la considero, la escucho, Usted está pensando en su esposa, ¿verdad? en un padre, cuando lo Ya, obedezco, también. Obediencia en un padre. El Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. guarda mis mandamientos. Entonces, una muestra de amor a Dios es la obediencia. Pero ¿qué pasa si no le obedezco? Consecuencias. Entonces no estoy amando a Dios. Mm. Puedo decir que lo amo. Eso es muy fácil. Hablar es muy fácil. Dios te amo, me rompo la vida por ti. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Yo puedo hacer todas esas cosas, Pero puedo si hablar no hay mucho amor, humanamente, pero si no hay el verdadero amor a Dios que está representado en la obediencia, entonces no sirve de nada. no es un hombre de Solo verdad, es como pura decía Proverbios. palabrería, es palabrería, no es un hombre De verdad. real. Usted le puede decir, Lorna, Lorna es la esposa de Johnny, por si acaso. Te voy a poner la luna a tus pies. Pero sale de la casa y en lugar de ponerle la luna a los pies, le está poniendo los cuernos. Chus, Ahora Lorna se va a enojar, Johnny. me va a preguntar. Entonces, usted le puede decir cosas lindas, pero practica lo contrario, ¿la ama o no? No. No, pero si usted le dice, Lorna, eres el amor de mi vida, y con su vida le hace sentir segura y le hace sentir que ella es la mujer de su vida, Ujú. entonces está siendo consecuente con lo que habla y con lo que hace. Correcto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, Y ese es un hombre de verdad. ese es un hombre de verdad y está feliz. Sigamos. Que anda en sus caminos. Bueno, tiene que ver con la obediencia. Sí. O sea, el que teme a Dios tiene que obedecerlo, andar en sus Oiga, caminos. hay un ejemplo bien interesante ahí en la Biblia. Vaya al libro de Génesis, Génesis, ¿dónde capítulo queda Génesis? 3. 3, versículos. Espérese un ratito, no es el capítulo 3, ya, capítulo 5, Ya. verso 22. Espere, 5:20. espere. 5, 21 y 22. Ya. Y 23. Vivió Y Enoc. 24. Perdón, vamos del 21 al Vivió 22. Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó, Caminó con Dios. ¿Qué como más? decía el Salmo, el que camina en el que anda en su camino, ¿no? Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e ¿Cuántos hijas. años caminó Enoc con Dios? 365 Johnny, años. ¿cuántos años tiene usted? 32, creo. 32. ¿A los cuántos años conoció a Cristo? A los 16. 16. O sea, estamos hablando de 16 años con el Señor. Ajá. Ha caminado 16 años con el Señor. ¿Qué tal le va? Muy bien. Bien, ¿verdad? ¿Pero es difícil o no? Sí. Imagínese Difícil. 300 y pico de años caminando con Dios. Siga. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció Estas cosas porque le a llevó mí, Dios. a mí me desafían. ¿Cómo un hombre puede caminar 360 y pico de años con Dios? Porque no es fácil ser creyente, hay que ser muy valiente para ser creyente, ¿no? Porque un creyente, un cristiano, camina con Dios 24 horas de 7 días de la semana. No es como ir a un trabajo y voy 8 horas y soy un angelito en el trabajo y salgo del trabajo y soy un diablo. No, 300 y pico de años caminando fiel con Dios. Para mí Enoc es un ejemplo, es un desafío. ¿Qué es lo que pide aquí el Salmo? Así es. Bienaventurado, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová Y que anda en sus anda caminos. en sus caminos.
Ahí está la diferencia entre un religioso y un creyente. El creyente camina con Dios. El religioso va ciertas horas a una iglesia, canta, llora, se tira al piso y el resto del tiempo vive como quiere. Mm, El que camina con Dios es 24/7 respetando a Dios, obedeciendo a Dios, amando a Dios. correcto. Podríamos decir entonces que Enoc fue un buen padre, aunque no se nos dice mucho de él, ¿no? Tuvo hijos e hijas, Tuvo hijos e fue un hijas. tremendo padre. Sí. Y Y este desapareció no porque fue a la tienda no, no, a no, comprar cigarrillos, sino que Dios se lo llevó. usted se mete en Ese, aguas turbias esa siempre es la historia de nuestro país. de los Bueno, padres. y Enoc caminó con Dios. ¿Y cuál es el resultado de caminar con Dios? Estar con Dios La primera para la palabra. eternidad. La primera palabra que leímos. Bienaventuranza. Recontra que Recontra que feliz. feliz. Ya, siga. Número 2, Ya, versículo a este 2. paso no terminamos Sí. en 35 minutos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El hombre tiene que trabajar. Hay gente que le gusta vivir del trabajo de otros. Y hay gente que dice que tiene trabajo y no tiene, pero recibe dinero. Ujú. Y esa es una vida fácil, ¿no? Pero ¿quién es el que realmente está feliz? El que trabaja El que trabaja y come de sus de su manos. trabajo. Y ojo, que aquí no está hablando de que si soy formal, soy informal. Puede ser que mi trabajo sea ir Vender en la a calle. un semáforo a vender algo, pero si eso me da de comer, entonces puedo ser extremadamente feliz, Así porque es. la felicidad no depende de cuánto tengo en el banco. La felicidad depende, y Dios me lo está diciendo, de obedecerle a Él y de poder llevar el pan a la mesa de mi casa. Cuando yo llevo con lo que he ganado el pan a la mesa de mi casa, ¿cómo está mi conciencia? Limpia. Tranquila, tengo paz con Tranquila. Dios, estoy feliz del resultado de mi trabajo, pero cuando no hice lo que es correcto, cuando es a través de corrupción o de robo o del trabajo de otro Estafa. y llevo mucho a la casa, ¿cómo está? En la casa todos van a estar felices porque tienes mucho, pero mi conciencia, ¿cómo está? No puede dormir. Está Sucia. Dios no me Delante de va a Dios. dar paz en el corazón jamás con una vida así. Ujú. Entonces, dicen los proverbios, ¿no? Que mejor es el pan duro honradamente que un banquete donde hay corrupción, Así es. ¿no? Entonces, hasta el pan duro sabe más rico. Y de corrupción sabemos bastante aquí. Sí. O ¿Sabes? sea, Dicen que en el campeonato mundial de corrupción, ¿de qué se ríe? y es lo que va a decir. Dice que Ecuador iba a quedar en primer lugar, pero quedó tercero porque pagaron para que no los Para que den en no el lo primer. sí. Sus bromas. Pero Usted gracias me contó ese chiste. a usted lo contó. Oiga, pero gracias a esa experiencia, aunque mala y negativa, pero podemos ver la consecuencia. O sea, siempre un corrupto o tarde o temprano termina en la cárcel Yo o ni, terminan con su vida en ya, la calle. digamos que viva la fiesta y no les pasó nada. Se van a otros países y viven, claro, no pueden regresar a su país, etcétera. Pero lo que no van a tener jamás, paz. Ujú. Paz. Y también la consecuencia para su familia. Y cuando ya, sí, pero vamos a lo A lo personal. Cuando personal. no hay paz en el corazón, ¿qué sucede? No puedo vivir tranquilo. Me empiezo a enfermar, Ujú. empiezo a tener angustia, ansiedad, nervios, etcétera. Sin embargo, la persona que es honrada, así no tenga mucho, y pone un pan en la mesa con el fruto de su trabajo, esa persona puede ser muy feliz. Sí. Ahí estamos hablando de hombres de verdad. Entonces, un hombre de verdad es el que pone un pan duro en su casa para que su familia coma. Pero uno que lleva banquetes a través del hurto es un intento de hombre. Así es. Entonces, mire cómo el trabajo dignifica realmente al hombre. Sí. Le da propósito, ¿Y quién nos permite trabajar? el Señor. Entonces, Cualquiera que sea la actividad que haga. hermano, amigo, sea lo que sea que haga, dele gracias a Dios porque usted puede llevar un pan a su casa. Mm. Sí, No nos quejemos tanto, demos gracias a Dios. 1 Timoteo 6:8, ¿qué dice John? De memoria, le tomo la lección. que con sustento Teniendo y sustento, abrigo ¿qué hay que hacer? hay que estar contentos. Estemos contentos con él, ¿no? Ujú. Si usted va a la oración del Padre Nuestro, dice, después de adorar a Dios, dice, el pan Nuestro. nuestro, ¿de quién es el pan?
nuestro, de cada día, dánoslo hoy. Hoy, Dios dice que el pan es nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? pedirlo. Pedirlo. Dios dice, bueno, vaya, trabaje, pida y Y coma se el le pan dará. que es suyo ya. Sí, Dios no nos va a dejar desamparado. desamparados. Dice, joven fui Y y he envejecido. envejecido, dijo David, y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que Mendigue pan. mendigue pan. Así es. Y comer un pan con la conciencia tranquila es muy rico. Le da más sabor. Bueno, Sabe a bolón. ya se va la majadería, usted ya vio. Sabe a bolón, Sabe a dice. bolón mixto. Sí. Bueno, interesante está aquí. Porque, o sea, en nuestra sociedad vemos que hay muchos padres así, que tienen que salir a las calles a vender un caramelo en un bus, a pararse en un semáforo. Y realmente son hombres que Bueno, están y demostrando, llevan su pan a su casa, así ¿no? es, están demostrando Hombres, valor. hombres de verdad. Están demostrando valor. Hombres de verdad, más valiosos que muchos que andan en carros de lujo, Mm, que comen de lo que no han hecho, sí, de la corrupción, del robo. Esos son hombres que no tienen valor. correcto. Número 3, que si no, como te dicen, no terminamos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Sigo o me quedo Siga, ahí? siga. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, cuando un hombre se comporta conforme a Dios o a lo que Dios dice, ¿cuál es el resultado para su esposa y para sus hijos? La mujer que da Fruto. fruto. Y los hijos son como, Plantas de olivo. ¿usted ha visto los olivos? Sí. Cuando vamos vía la costa podemos ver. Son unos tucos de Ah, árbol, ¿no? ajá. Los hijos son sanos, son fuertes, nadie los va a poder romper, porque están creciendo con valores, están creciendo fuertes, están creciendo sanos. ¿Y Así la es. mujer qué va a hacer? Dar fruto. Fructífera. Y el fruto es para beneficio del esposo y de sus hijos. Una mujer va a estar feliz, una mujer va a estar contenta. ¿Por qué? ¿Porque es un superhombre? No. La obediencia a Dios hace que ese hombre ame a su mujer, respete a su mujer, le dé a su mujer lo que ella necesita, va a cuidar a su mujer, va a hacer feliz a su mujer, va a escuchar a su mujer, va a amar a su mujer porque está obedeciendo a Dios. Entonces, ¿quién se beneficia de un hombre así? Los hijos. La esposa y los hijos. Y los hijos, se ha escuchado el refrán de tal palo, tal astilla. Así es. Y hay muchos chicos que dicen, no, yo no quiero ser como mi papá, porque mi papá le golpeaba a mi papá nos abandonó. Terminan muchas veces haciendo Igual. lo mismo, porque es lo que aprendieron. Para ellos eso es lo normal. Ujú. Pero cuando un chico ve el ejemplo de un padre, el buen ejemplo de un padre, si ven que su papá lee la Biblia, ven que su papá obedece a Dios, ven que su papá ama a su mamá, entonces van a seguir el mismo camino que es la promesa de Dios. Correcto. Yo aquí quiero decir algo. Yo Sí. le doy gracias a Dios por el padre que tuvo. Ujú. Me enseñó con su palabra y me enseñó con su vida. Correcto. Y qué difícil que me la puso, ¿no? Porque para mí ser un cristiano es acordarme mucho de mi padre. Es como Y él es un, vivía el y es un cristianismo. desafío muy grande. Porque no es solo cuestión de ir al domingo y de hablar lindo. No, 24/7 como estábamos hablando. Correcto. Y bueno, pero ¿y qué mensaje podemos aquí darle, por ejemplo, a esa persona que no tuvo un padre cristiano, que no tuvo ese ejemplo? ¿Será que está condenado? Volvamos a la primera frase. Ujú. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Yo puedo escudarme en que mi padre no fue cristiano, en que no tuve un entorno, pero aquí no está hablando que soy bueno por descendencia. Sí, Así influye es. mucho, pero para que mi vida tenga éxito, para ser un hombre de verdad, ¿qué necesito? Temer a Jehová. Obedecer a Dios. Ya dijimos, Conocerlo a él temer a Jehová es respetarlo, obedecerlo, y amarlo. amarlo con todas mis fuerzas. Ahí me convierto en un hombre de verdad. Así haya visto todo lo contrario. La diferencia la marca Dios. Así es. Entonces hay esperanza para aquellos que han Para todo aquel que vivido. viene a Cristo y se humilla ante Él y lo recibe como su Dios Salvador. hace todo nuevo y Sí, puede romper ese ciclo.
rompe el ciclo y ¿qué viene? Verso 5 o verso Bendígate. 4. Ay, ay, usted me está haciendo saltar. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahí está. El que teme a Dios, ¿qué viene? Será bendecido. Bendición. Ahora, yo no sé por qué tenemos como mala costumbre pensar que la bendición es plata. Bueno, aquí nos explica cuál es la bendición. No. Acabamos de Sí, leer. bendición es que mi esposa va a estar feliz, que mis hijos van a crecer fuertes, que yo voy a estar feliz y que vamos a tener una familia que agrada a Dios y vamos a ser felices, Mm, con poco o con mucho. Ahí está el ejemplo de Pablo. Sé tener mucho, sé tener poco, sé tener abundancia, sé padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que me fortalece. La felicidad depende de obedecer a Dios, no de cuánto tengo en la billetera o en el banco. Correcto. Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Entonces, cuando obedezco a Dios, viene la bendición. ¿Cuándo? Cuando hay plata. Todos los días de tu vida. Si estoy en obediencia a Dios, puedo decir que tengo una vida plena, una vida feliz. Y ahí dice, la bendición, ¿cuándo? Todos los días Todos los días de tu vida. de tu vida. ¿Sabe cuándo perdemos esa felicidad? Cuando rompemos la comunión con Dios y pecamos. Claro. Pero ¿qué podemos hacer si hemos pecado? Arrepentir. Deme una cita bíblica. Yo le tomo la Primera de lección Juan siempre. 1:9. Exacto, exacto. Esa es la que se me viene a la mente. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda y maldad. limpiarnos de toda maldad, entonces podemos ir a Él, pedir perdón y vuelve esa felicidad, esa comunión. Algunos piensan que ser cristiano es no puedo esto, no puedo el otro, no puedo. Ser cristiano es ser completamente feliz y no estoy dispuesto a arriesgar mi felicidad por nada de las cosas que me ofrece el mundo. Yo gano como cristiano, no pierdo. Correcto. Es un concepto equivocado que se tiene de la vida. ¿Para qué quiero cosas que me dan placer al cuerpo pero que no me dan felicidad a la vida? Y no quiero arriesgar la felicidad interior por cosas de placer al cuerpo. Y eso no quiere decir que no nos atraiga, pero mucho más grande es el gozo, la paz y la felicidad con Dios que el placer que el cuerpo pueda Sí. tener. Y aquí veo que esa bendición se refleja incluso en poder ver a los hijos de tus hijos. Esa es la última parte. Cuando obedecemos a Dios, es casi como una promesa. Vas a poder ver a los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, y disfrutar de ellos Claro. y Oiga, tener una vida hay feliz. padres que por la vida desordenada que tienen un montón de hijos, Y no saben, pero ni siquiera conocen a sus nietos no a los veces. conocen, pero lamentablemente porque hay tantos problemas, hay tanto resentimiento porque ese padre dejó a sus hijos. Entonces, cuando están ya en la vejez, Y ¿quién los va a ir a hay ver? una palabra clave, Ujú. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? paz. Paz. Churin, churin, funfle. Paz, Paz. paz. No quería hablar de Israel, pero ya está hablando ¿Quién ahí. puede decir paz? Vaya, hay un versículo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12:1. 12:1. ¿Se lo tomo de memoria o mejor va a la Biblia? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto es un verso que nos habla del futuro del hombre. Entonces, si yo como hombre decido seguir mi propio camino porque creo que está bien, me dice la Biblia que haz lo que tú quieras, pero vendrán años en los cuales ya estás cansado, no tienes paz, no tienes contentamiento, ni para qué vivo, ya eres un viejo cascarrabia. Te han caído los o- dientes, no ve bien. y ya es una vida que no vale la pena, porque no obedecí a Dios desde el principio. Correcto. Mientras más rápido empiezo a servir a Dios, a temer a Dios, entonces mi vida de mayor va a ser mucho mejor. Yo le hablaba a mi papá. Ujú. Mi papá es un hombre que hasta los 80 y pico de años arreglaba sillas, sirviendo a Dios. Y cuando fue al hospital, pidió que le den unos folletos. Y ahí en terapia ofensiva, terapia Intensiva. intensiva, repartía Repartía. folletos Sigue a las sirviendo. enfermeras. Así, ¿no? Esa era
su felicidad. Él era feliz, un Ujú. hombre feliz, un hombre lleno de gozo, lleno de paz, hasta el último de sus días. Muy bien. Y Y vio a sus nietos vio a sus nietos. Fue feliz. y tenía paz. Así es. Ese es un hombre de verdad, un hombre de valor. Hay mucha gente, podrá tener mucho, que no quiere ver ni siquiera a sus nietos, o los nietos no lo quieren ver por su carácter, Exacto. temperamento, por cómo son, Porque la familia está toda y dividida. piensan que todo lo único que quieren es plata, y tan horrible, ¿no? Una vida así. Ujú. Pero bueno, cada uno es libre de escoger lo que quiere hacer. Pero Pero el hombre está a tiempo. el concepto, ¿cuál es un hombre de verdad? El que teme a Jehová. El que teme a Dios. Un Le obedece y le ama. intento de hombre es el que sigue su propio camino, pero Dios no lo considera como un hombre de verdad, un hombre de valor. Si usted quiere dar un ejemplo a sus hijos, obedezca a Dios. Y Johnny, hemos hablado del hombre, de cómo debe ser su vida, etcétera, pero no hemos dicho nada del Día del Padre. Estas son fechas de doble emoción, porque algunos tienen padre y otros no. Ujú. Pero todos tenemos un Padre celestial. Así es. Y el ejemplo que Él nos da no lo podemos negar. El necio lo negará, pero el que tiene un poco de sabiduría va a reconocer que Dios es Dios y es un Padre celestial y nos ama. Ajá. Si le amamos, hay que sujetarnos a Él. Si Correcto. no, uno vive como quiere y paga las consecuencias. Hay una alabanza, una canción de un autor cristiano que él canta, dice, el padre que siempre soñé, ¿Ya? y se refiere a Dios. Como usted dice, ¿no? De pronto no todos pudieron tener a su padre a su lado, o, no, o a pesar de que lo tuvieron, no tuvieron una buena relación con él. Pero ahí igual siempre está Dios, el Padre Celestial. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Todos tenemos padre y hay que respetarlo y amarlo, ¿no? Ujú. El problema no es el externo, el problema está aquí. Así es. Porque si amo a Dios, tengo un padre que es mucho más grande y mucho mejor que mi padre carnal. Así es. Y puedo disfrutar con él siempre. Y cuando conozco al Padre, puedo también amar a ese Padre, aunque no haya sido perfecto, Amén. Y puedo perdonar. y puedo perdonar. Y puedo perdonar. Porque si no, nunca voy a experimentar la bienaventuranza. No. No puedo tratar de vivir el cristianismo y poner a mi Padre. Usted podrá decir, yo A hago un todo lado. menos perdonar a mi padre. No. Yo solamente le digo una cosa. Ujú. Cuando el Señor estuvo en la cruz y lo insultaban y lo golpearon y lo torturaron y lo estaban matando, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchos padres son malos, perversos. Ujú. Su ignorancia y la dureza de su corazón los tiene así. Como hijos, es nuestro deber perdonar y pedirle a Dios que ablande el corazón de esos padres duros Así es. Para que lo puedan conocer también. y puedan conocer al Señor y salvarse, Así es. porque las consecuencias serán terribles si no se salvan, si no cambian. Así es. Y aunque no se pueda retroceder el tiempo, hay que disfrutar de todo lo nuevo que pueda hacer el Señor en esas vidas. Sí, el Señor nos enseña a perdonar. Ya hay que sanar el corazón. ¿Cómo? Obedeciendo. Así es. Oremos, Johnny. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todo tu amor y por esta enseñanza, Señor, que el día de hoy podemos compartir con todos los que nos están viendo, escuchando. Porque la imagen de un padre a veces puede ser distorsionada a causa del pecado, de la dureza del corazón, como hablábamos hace poco. Pero tú, Señor, siempre estás ahí para demostrarnos ese amor paternal, ese amor perfecto, incondicional, que aún nosotros siendo pecadores, Señor, has enviado a tu Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros. Permítenos conocer ese amor
Permítenos, Señor, vivir para ese amor. Y que cuando lo hagamos, que podamos también, Señor, amar a los demás de la misma forma. Inclusive a un padre que ha fallado. Pero también, Señor, queremos agradecer en esta oración por los padres que están viviendo en temor a ti. Están dando todo de sí, haciendo su esfuerzo cada día para caminar contigo. Bendícelos, Señor, y permíteles que sigan siendo luz, ejemplo en sus familias, para sus esposas, para sus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.